Hola, mi nombre es Seima Melissa Carlos Esquivel, soy estudiante de la carrera de enfermería de la UPN y en este video vamos a hablar sobre un tema muy importante en nuestra formación profesional, acerca de los fármacos del sistema digestivo y del sistema respiratorio. Estos medicamentos se usan todos los días, ya sean en hospitales, centros de salud, para tratar problemas como el asma, la bronquitis, el reflujo y la gastritis y muchas otras enfermedades que afectan a millones de personas. El objetivo de este video es explicar de forma muy sencilla y didáctica el concepto de estos fármacos, cómo funcionan en el cuerpo, en qué casos se usan y al final reflexionar sobre por qué es importante como futuros profesionales, como enfermeros que somos, conozcamos bien estos temas. Para entender mucho mejor, voy a dar una introducción pequeña acerca del sistema respiratorio. Se dice que se extiende desde la nariz hasta los capilares pulmonares, donde se realiza la función esencial del intercambio de gases del organismo y su entorno. En otras palabras, toma oxígeno y expulsa dióxido de carbono. Hemos utilizado dos fármacos importantes para mejorar los síntomas respiratorios que están disponibles en formas para inhalación y sistémicas. Dentro de ellos incluimos los corticosteroides y los antitusivos. A continuación, mis compañeras les van a hablar acerca de estos dos ejemplos que hemos elegido. Hola, muy buenas tardes. Quien se presenta es la alumna Fiorella Briones Ayala, quien va a hablar sobre los corticosteroides. Bueno, principalmente los corticosteroides ayudan para desinflamar las vías respiratorias y tienen presentaciones de formulaciones inhalatorias y sistemáticas, pero que están para el control de síntomas del asma a corto y largo plazo y también de la rinitis alérgica. Recordando un poco del asma, hay que recordar que se caracteriza por la obstrucción de las vías respiratorias causadas por una inflamación y que aumentan a la reactividad de estímulos diversos como los alérgenos, el frío, el aire, ejercicios y hasta estrés emocional. Esto englobado en el campo de factores ambientales, pero también están los factores genéticos. Aunque los corticosteroides son los antiinflamatorios más eficaces de que se dispone en el tratamiento del asma y la rinitis alérgica, pueden llegar a producir diversos efectos dependiendo de sus formulaciones. La inhalatoria llega a ser efectos adversos leves, mientras que la sistemática efectos adversos un poco más graves. Entonces, ¿cuál es el recomendable? Pues el recomendable llega a ser los, la vía inhalatoria. Y pues bueno, la sistemática en qué ocasiones se utiliza es principalmente para el asma grave y tratamiento de corto plazo de la rinitis alérgica grave. Y pues bueno, algunos de los fármacos inhalatorios que puede haber presentaciones que se pueden utilizar de 3 a 4 veces en un día y de 2 veces al día como la budesonida. Y principalmente se utilizan, estos fármacos se utilizan en un plazo de largo para prevenir crisis asmáticas con un tratamiento de 8 semanas con una respuesta máxima a los esteroides. Entonces, ¿cómo todo esto puede ver el proceso de atención de enfermería? Pues bueno, la valoración, acá nos indican en el libro que la valoración inicial sería evaluar el estado respiratorio del paciente antes de la terapia y periodo dedicadamente en lo sucesivo. Otro es la clave del diagnóstico, como el patrón respiratorio ineficaz asociado a una afección respiratoria. Mientras tanto, nos indican que la planificación de los resultados deseados llega a ser el patrón respiratorio que mejora según lo evidenciado por la frecuencia y el ritmo regular de los respiratorios. Esto haciendo énfasis, hay que estar monitoreando sus signos del paciente que estamos tratando. Y ahora, implicación del tratamiento, pues bueno, también nos da, que es la información en caso del alivio insuficiente o gravemente de la afección o que no se debe suspender bruscamente el fármaco. Y finalmente lo que nos dan es la evaluación de la eficacia del tratamiento, que dice, el paciente y su familia demuestra comprender el tratamiento y también que el paciente presenta un patrón respiratorio normal, que ha mejorado. Entonces, esto es todo lo que vamos a hablar sobre corticosteroides. Ahora le doy a mi pase a mi compañera. Quienes habla es Angélica Valcachas Castañeda.
Siguiendo con la exposición, voy a tener el tema de los antitusivos. Bien, como bien sabemos, los antitusivos son fármacos que suprimen el reflejo de la tos, que se subdividen en dos niveles, en el central y el periférico. En el central tenemos que acuden al centro de la tos, en el bulbo raquídeo, que esos son los más frecuentes. Se subdividen en dos, en los opioides y no opioides. En los opioides tenemos que ahí la codeína y la morfina. Por ejemplo, en la codeína es eficaz, pero también puede causar dependencia respiratoria, el estreñimiento y también la dependencia hacia ese medicamento. En la morfina solo es muy grave, por ejemplo, podría ser en el cáncer pulmonar. En cambio, en los non-opioides tenemos el dextrometorphono, que suprime la tos, sin acudir a esta analgesia ni adicción. En cambio, como el anterior que les expliqué, de la codeína y la morfina. Bien, ahora como segundo tema tenemos la acción periférica, que la acción periférica, a comparación de acción central, disminuye la sensibilidad de raspazo a la faringe, tráquea y bronquios. También acá se divide en dos, que tenemos el venosenato y también el otro que es el levodopisano. En el venosenato es un anestésico que también es local, que inhibe la excitación de receptores de la tos. En otro medicamento que acabo de hablar, también produce la irritación y la irritación periférica. Sigue mi compañera. Angélica, ahora sí que se acabó el tema de los fármacos del sistema respiratorio, ¿te parece si te hago una pregunta final? Sí, claro, dime. Bueno, imaginemos que en la posta tú le estés enseñando a un paciente cómo se deben usar sus broncodilatadores. ¿Cuál sería la enseñanza que le des? Bueno, por mi punto de vista, primero sería enseñarle al paciente, claro, a tomar solo los fármacos específicos y siempre, claro, que estén prescritos por un médico. También para lo que me acabas de decir sería el broncoespasmo, broncoespasmo agudo, por un agonista de beta 2, que viene a ser un adrenérgico de acción como el albuterol. Bueno, pero también hay que recordar y agregar algo más, que en este caso sería que los fármacos de acción prolongada no son efectivos en los ataques agudos. Y bueno, también para prevenir un asma inducido por ejercicio, es que los fármacos los tenemos que tomar entre 30 y 60 minutos antes de hacer el ejercicio. Claro, es un punto muy interesante saber todo sobre los fármacos que utilizados en el sistema respiratorio. Sí, bueno, gracias, Angélica. Gracias. Ahora que hemos visto la importancia de los fármacos del sistema respiratorio y cómo pueden ayudar en diferentes enfermedades, vamos a continuar nuestro recorrido hacia los fármacos del sistema digestivo. Y para entender mejor el tema, daré una introducción pequeña acerca de los fármacos y el aparato digestivo. Se dice que el tubo digestivo es básicamente un tubo muscular hueco que comienza en la boca y termina en el ano. Incluye la faringe, el esófago, el estómago y los intestinos delgados y los intestinos gruesos. Dentro de sus funciones principales son digerir y absorber alimentos y líquidos y excretar los desechos metabólicos. Hemos considerado dos clases importantes de los temas antiulcerosos y absorbentes antiflatulentos y digestivos. Sigan acompañándonos en este video. Le voy a dar el pase a mi compañera. Buenas tardes, mi nombre es Estelita y yo voy a hablar sobre el tema de fármacos del sistema digestivo, especialmente de una clase de fármaco antiulcerosos. ¿Qué son? Son un grupo de medicamentos que se utiliza para tratar y prevenir las úlceras pépticas. Para entender cómo funcionan estos fármacos, debemos saber principalmente qué es una úlcera. Una úlcera péptica es una herida abierta o una llaga que se forma en el revestimiento del esófago, el estómago o el intestino delgado. Y bueno, generalmente las úlceras son causadas por una infección con la bacteria Helicobacter pylori
o por el uso prolongado de antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno. Bueno, también tenemos tipos de antiulcerosos. Está el inhibidores de la bomba de protones, que son los más potentes para suprimir el ácido. También están los antagonistas de los receptores H2. Y por último también está los antiácidos. Este grupo de medicamentos antiulcerosos están formados para eliminar a la bacteria, como bien mencioné, Helicobacter pylori, o restablecer el equilibrio entre las secreciones de ácido. Y bueno, ¿cómo se usan? El tratamiento con los antiulcerosos depende de la causa de la úlcera. Si la causa es una bacteria, como bien mencioné, Helicobacter pylori, se usan junto con los antibióticos. Y en otros casos, solo se busca reducir el ácido para que así la herida sane. En resumen del tema que me ha tocado, los antiulcerosos son una herramienta clave en el tratamiento de las enfermedades del sistema digestivo, ya que nos ayudan a controlar el ácido estomacal y a poder curar las úlceras. Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Cruz Vilca. Hoy voy a hablar sobre el medicamento absorbentes. En primer lugar, farmacodinamia. Dado que los medicamentos absorbentes atraen y unen a las toxinas en el intestino, inhiben la absorción de estas desde el tubo digestivo. En segundo lugar, farmacocinética, acción rápida. El carbón activado debe administrarse de inmediato después de la ingestión tóxica, porque solo se puede enlazarse a sustancias o venenos que aún no se absorben desde el tubo digestivo. Círculo vicioso. Después de la absorción inicial, algunos venenos vuelven a los intestinos donde se absorben. Tercer punto. Reacción adversas. El carbón activado se vuelve negras, las heces pueden causar estreñimiento. En cuarto punto, no productos lácteos. No administre el medicamento en helados, leche o absorbentes ácidos, productos que pueden reducir la absorción. Repite la dosis si el paciente vomita poco después de la administración. Mantén cerca de las vías aéreas oxígeno o equipo de aspiración. Menciona al paciente que las heces no se volverán de color negro. Gracias. Buenas tardes, quien les habla es Mariela Vegaredo. Bueno, vamos a hablar de los fármacos antiflatulentos. En el primer punto tenemos el fármaco dinamía. La simeticona crea una acción espumante en el tubo digestivo y en el fármaco cinética, la simeticona no se absorbe desde el tubo digestivo, se distribuye solo en el lumen intestinal y se elimina intacto en las heces. En las reacciones adversas, la simeticona no provoca reacciones adversas. Sin embargo, se ha asociado con excesivos fructos o fláctos. En el otro punto tenemos el fármaco digestivos. Primer punto, farmacodinamía. La acción de los fármacos digestivos se asemeja a la acción de las sustancias del organismo que reemplazan el ácido hidrocolítico o ácido biliar. Aumenta la producción de la bilis el hígado. En el otro punto tenemos a farmacocinética. Los medicamentos digestivos no absorben, actúan localmente en el tubo digestivo y se excretan en las heces. Y bueno, las reacciones adversas del ácido hidrocólico influyen en cólico abdominal, en cólico biliar, en diarrea y náuseas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Fiorella, ¿te puedo hacer una pregunta sobre el sistema digestivo que encontré en el libro? Sí, claro, dime. Un paciente es admitido al servicio de urgencias con intoxicación por sacilato
¿Qué medicamentos debes prever que se administre al paciente? Bueno, principalmente el medicamento que se tiene que prever es el carbón activo. ¿Por qué? Porque es un antídoto polivalente que se utiliza en muchos tipos de intoxicación aguda. ¿Qué útil llega a ser el carbono en estas situaciones? Sí, llega a ser muy útil. Wow, Fiorella, no sabía eso. Igual, muchas gracias por la respuesta. De nada. Chicos, esperemos que este video le ayude mejor a entender cómo la farmacología se conecta con el cuidado del paciente y el rol fundamental que tenemos como profesionales de enfermería. Gracias.